«Pilota este helicóptero y me caso contigo», se burló la jefa, y su mundo se detuvo al descubrir la verdad sobre el conserje. El hangar resonaba con las risas estridentes de los empleados, un coro que se mezclaba con el eco metálico de las herramientas que llenaban el aire, creando una sinfonía de trabajo y distensión. Claudia, la joven y enérgica directora de la prestigiosa empresa de aviación privada, se pavoneaba con una confianza desbordante entre los mecánicos. Sus ojos perspicaces revisaban cada detalle del reluciente helicóptero de última generación que acababan de adquirir, una joya tecnológica que representaba la vanguardia de su flota. Era una mujer elegante, ambiciosa y orgullosa de su posición de poder. Su presencia irradiaba una autoridad innegable que pocos se atrevían a cuestionar. A su alrededor todos la admiraban, o al menos fingían hacerlo con una habilidad casi profesional, inmersos en la jerarquía tácita que regía el lugar. Todos, excepto uno, Omar, el conserje silencioso que cada mañana llegaba antes que nadie, con el primer rayo de sol asomándose por el horizonte, y se marchaba al final del día, con su escoba en mano y la mirada perdida en un punto inalcanzable, como si sus pensamientos vagaran por cielos lejanos. Era una figura discreta, casi invisible, que se movía entre la opulencia de las aeronaves con una dignidad inquebrantable, cumpliendo su humilde labor sin quejarse. «Omar, limpia bien esa zona, que hoy tenemos visita importante», le ordenó Claudia con voz autoritaria, sin siquiera dignarse a mirarlo, su atención completamente absorbida por la perfección del nuevo helicóptero. Era un mandato común, uno de los muchos que le dirigía a diario sin pensarlo, como si el conserje fuera solo una extensión de las instalaciones, un elemento más del mobiliario. Omar, con su habitual calma, respondió con una voz que apenas rompía el murmullo ambiental. «Ya está lista, señora». Sus palabras fueron cortas, precisas, sin un ápice de emoción, reflejando su habitual serenidad. «¿Lista?», repitió ella, riendo con una ironía mordaz que resonó en el amplio espacio del hangar, una carcajada que denotaba su profundo desprecio por la capacidad de Omar. «Dudo que un hombre como tú sepa cuándo algo está realmente listo para los estándares de esta empresa. No tienes ni la menor idea de lo que significa la excelencia en este negocio». Las carcajadas de los presentes acompañaron sus palabras, un coro de adulación y burla que buscaba complacer a la jefa, alimentando su ego y su percepción de superioridad. Omar simplemente asintió, su rostro impasible, y continuó con su trabajo, como si las palabras y las risas no lo afectaran en absoluto. Pero había algo en sus ojos, una mezcla indescifrable de paciencia infinita y una tristeza contenida que pocos lograron percibir en aquel momento, perdida entre la burla generalizada. Nadie notó esa profundidad, excepto uno de los mecánicos más viejos, un hombre de pocas palabras y mucha experiencia, que bajó la mirada con una incomodidad evidente, como si hubiera intuido algo más allá de la superficie, un secreto oculto en la mirada del conserje que le provocaba una extraña sensación en el pecho. Días después, durante una reunión improvisada en la pista de aterrizaje, bajo el sol implacable, Claudia se jactaba de las capacidades avanzadas del nuevo helicóptero, sus palabras repletas de orgullo y autoconfianza. Con su tono altanero, siempre buscando la forma de demostrar su dominio, quiso hacer un comentario ingenioso, una broma que creyó inofensiva, pero que cargaría un peso inesperado. «¿Quién se atreve a pilotarlo?», dijo, con una sonrisa burlona, recorriendo con la mirada a sus empleados. «Vamos, Omar», añadió, señalando al conserje que limpiaba discretamente en un rincón. «Si logras hacerlo volar, me caso contigo». El grupo estalló en carcajadas. Ella lo dijo como una broma cruel,
una forma de humillar públicamente al conserje, creyendo que Omar se sonrojaría de vergüenza o se excusaría torpemente. Pero Omar levantó la vista. Sus ojos se posaron en el helicóptero con una intensidad inusual, una mirada que no era de sorpresa ni de miedo, sino de un profundo conocimiento. Sin decir una palabra, dejó el trapeador a un lado, su herramienta de trabajo, y se dirigió hacia la aeronave con un paso firme y sereno, que contrastaba fuertemente con el bullicio atónito de los demás, que aún reían sin comprender del todo la situación. «Oye, espera, ¿a dónde vas?», preguntó Claudia, confundida, al verlo subir con una agilidad sorprendente a la cabina del helicóptero. Las risas se apagaron poco a poco, sustituidas por un silencio denso y expectante. La incredulidad se apoderó de los rostros de los presentes, quienes comenzaron a darse cuenta de que algo insólito estaba ocurriendo. Omar se sentó en el asiento del piloto, ajustó el cinturón de seguridad con una familiaridad asombrosa, y sus manos comenzaron a moverse con una precisión instintiva sobre el panel de control. Una destreza que dejó a todos completamente paralizados por el asombro. Encendió el panel de instrumentos, verificó los controles con la calma de un experto consumado y tiró de las palancas con movimientos suaves y medidos, aquellos que solo un profesional con años de experiencia conocía a la perfección, una danza silenciosa de pericia y control. El rugido del motor rompió el silencio, una explosión de potencia que hizo vibrar el aire del hangar. El helicóptero se elevó unos centímetros del suelo, apenas perceptible, pero con una estabilidad perfecta, una levitación controlada que dejó a todos boquiabiertos. Los empleados retrocedieron, asombrados, y Claudia, sin poder articular palabra, lo miraba con incredulidad, su mente luchando por procesar lo que sus ojos veían. Cuando el helicóptero descendió suavemente hasta posarse con una precisión impecable, el corazón de todos latía desbocado, un ritmo frenético de asombro y admiración que ahogaba cualquier otro sonido. Omar bajó de la cabina con la misma calma imperturbable con la que había subido. Tomó su trapeador del suelo, como si nada extraordinario hubiera sucedido, y dijo simplemente, con una voz que no denotaba ni un ápice de triunfo ni de presunción: «Ya puede continuar con su demostración, señora». Nadie se atrevió a reír. El silencio era reverencial, cargado de un respeto recién descubierto que se había manifestado en el aire. Claudia lo observó en silencio, su mente en un torbellino de emociones, intentando desesperadamente entender qué acababa de suceder. Como un simple conserje podía pilotar un helicóptero con tal maestría. «¿Cómo sabías hacerlo?», preguntó finalmente en voz baja, su tono despojado de su habitual altivez, teñido de una sincera curiosidad. «Digamos que tuve que aprender», respondió él, su mirada perdida en el horizonte, como si recordara tiempos lejanos, para salvar vidas. Es una lección que no se olvida fácilmente. En ese instante, el ambiente cambió. Nadie más lo vio como un simple conserje. La percepción de todos se había alterado radicalmente, como si una venda hubiera caído de sus ojos, revelando una verdad oculta. Y aunque Claudia intentó mantener su postura de autoridad, dentro de ella algo comenzó a quebrarse, una mezcla de orgullo herido, vergüenza profunda y una curiosidad insaciable que la devoraba. «Omar, espera», le dijo antes de que se marchara, su voz con un tono que no admitía objeciones, pero que también revelaba una nueva vulnerabilidad. «Quiero hablar contigo en mi oficina, es importante». Él asintió sin mirarla, su rostro inexpresivo, como si la invitación no lo afectara en lo más mínimo, manteniendo su aura de misterio. Al pasar junto a ella, Claudia sintió una incomodidad profunda, una sensación que jamás había experimentado en su vida profesional, ni siquiera en las negociaciones más tensas o en los desafíos más complejos.
Por primera vez, no tenía el control de la situación, y esa falta de dominio la desorientaba por completo, revelando una vulnerabilidad que no acostumbraba a mostrar, especialmente en su entorno laboral, donde la fuerza era siempre su escudo. Esa tarde, mientras el sol caía perezosamente sobre los hangares, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Claudia no pudo concentrarse en sus habituales tareas. Su mente, antes dedicada exclusivamente a estrategias empresariales y proyecciones financieras, estaba ahora obsesionada con una sola imagen, la de aquel hombre, el conserje, encendiendo el helicóptero con la seguridad y la destreza de un experto consumado. Una y otra vez, la pregunta resonaba en su cabeza, martilleando sus pensamientos. ¿Quién era realmente Omar y por qué, con semejante habilidad, trabajaba allí limpiando pisos, en una labor tan humilde y alejada de lo que claramente era capaz de hacer? Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Cuando finalmente lo vio entrar a su oficina, la luz del atardecer apenas iluminaba la estancia, creando un ambiente de intimidad inusual. El silencio se volvió denso y pesado, cargado de una expectativa palpable. Omar se mantuvo de pie, con una postura de respeto, pero su mirada, firme y penetrante, hizo que Claudia se sintiera extrañamente expuesta, como si todos sus prejuicios y su altivez se desmoronaran bajo el escrutinio de aquellos ojos serenos, que no parpadeaban. «No sabía que tenías experiencia en aviación», dijo ella, intentando sonar amable y controlada, a pesar del torbellino de emociones que la asaltaban. Su voz, por primera vez, no llevaba el tono autoritario que solía usar con sus empleados, sino que revelaba una incipiente curiosidad, un interés genuino por desentrañar el enigma que Omar representaba. «Hace mucho dejé eso atrás», respondió él, sin emoción alguna, su voz monótona, como si hablara de un pasado distante y sin importancia, un capítulo cerrado en su vida. «¿Por qué?», preguntó ella con un sincero interés. Una pregunta que brotaba de lo más profundo de su ser, impulsada por la necesidad de comprender la historia detrás de aquel hombre enigmático. Omar la miró fijamente, sus ojos grises transmitiendo una profundidad insondable, una experiencia de vida que iba más allá de lo que las palabras podían expresar. «Porque a veces el cielo te da gloria, pero la vida te enseña a caer», respondió. Sus palabras cargadas de una verdad amarga, una sabiduría forjada en el dolor y la experiencia. Sus palabras estremecieron hasta lo más profundo. No sabía qué historia exacta había detrás de esa mirada, de esa frase tan poética y melancólica, pero intuía que no era una cualquiera, que contenía una tragedia, un sacrificio, un camino lleno de pruebas y aprendizajes que lo habían moldeado hasta convertirlo en el hombre que tenía frente a ella. Y sin entender por qué, Claudia comenzó a sentir algo que no esperaba, una emoción completamente nueva en su repertorio: admiración. Era un sentimiento que surgía de la honestidad y la sabiduría de Omar, un respeto profundo por su resiliencia y su misterioso pasado. Pero justo cuando estaba a punto de hacerle otra pregunta, una que quizás desentrañara el velo de misterio que rodeaba a Omar, el estridente sonido de una llamada urgente interrumpió abruptamente la conversación, devolviéndolos a la cruda realidad del hangar. Alguien había tenido un accidente grave en la zona de pruebas. Las noticias eran confusas, pero la urgencia era innegable. Reaccionó primero, con una rapidez instintiva que sorprendió a Claudia. Tomó un botiquín de primeros auxilios de un armario cercano, salió corriendo de la oficina y gritó, con una voz que irradiaba autoridad y calma en medio de la crisis: «¡Llamen a emergencias, de inmediato!». Claudia lo siguió, desconcertada, aún procesando la magnitud de lo que había sucedido minutos antes, y ahora esta nueva emergencia.
Aquel hombre, que hasta esa mañana era solo el conserje, no solo sabía pilotar helicópteros con maestría, sino que ahora demostraba una capacidad de liderazgo innata, una calma bajo presión que la dejó asombrada. Era como si el accidente hubiera despertado en él un instinto dormido, una vocación de servicio que trascendía su humilde puesto de trabajo. Omar era mucho más de lo que sus ojos y sus prejuicios habían querido ver. Omar llegó primero al hangar de pruebas. El olor acre a combustible se mezclaba con el del metal caliente y la tensión palpable en el aire, creando una atmósfera de peligro inminente. Un joven mecánico yacía en el suelo, inconsciente, con una herida abierta en la cabeza que sangraba profusamente y la pierna atrapada bajo una pesada pieza del tren de aterrizaje, una imagen que helaba la sangre. Sin pensarlo un instante, Omar se arrodilló junto al herido y comenzó a actuar con una precisión quirúrgica, una calma asombrosa que contrastaba con el pánico que comenzaba a cundir entre los presentes. Su voz, firme y segura, cortaba el pánico del ambiente, impartiendo órdenes claras y concisas. «Tráiganme una barra de hierro y vendas limpias ahora mismo», gritó sin titubear, su mirada escrutando la escena, evaluando cada detalle de la situación. Claudia observaba, inmóvil, completamente pasmada, cómo aquel hombre que hasta esa misma mañana era solo el conserje, dirigía la emergencia con la autoridad y la eficacia de un comandante veterano, de alguien acostumbrado a situaciones extremas, a tomar decisiones de vida o muerte en cuestión de segundos, sin dudar. En cuestión de minutos, con una habilidad sorprendente, Omar improvisó una férula con los materiales disponibles. Controló la hemorragia de la cabeza del joven con mano experta y con la ayuda de otros empleados que lo miraban con una mezcla de respeto y admiración, logró liberar la pierna atrapada del mecánico, un acto que requirió fuerza y conocimiento. Cuando las sirenas de las ambulancias se escucharon a lo lejos, anunciando la llegada de los profesionales, Omar ya había estabilizado al herido, su trabajo impecable y su calma, inquebrantable, en medio de todo el caos. El paramédico que llegó primero a la escena se detuvo, sorprendido, al ver el excelente trabajo realizado, la herida controlada, la pierna inmovilizada, el paciente estabilizado. ¿Quién atendió al paciente?, preguntó, su voz denotando una clara impresión. «Él», respondió Claudia señalando a Omar, su voz apenas un susurro, llena de un respeto recién nacido, de una admiración profunda por el hombre que se había revelado ante sus ojos. El paramédico asintió, visiblemente impresionado. «Buen trabajo. Esto le salvó la pierna y probablemente la vida». El murmullo entre los empleados creció. Claudia sintió un nudo en el pecho, una opresión que le impedía respirar con normalidad mientras se acercaba lentamente a Omar. «No sé cómo agradecerte, Omar», dijo en voz baja, con una sinceridad que nunca había creído posible. Él limpió sus manos con una toalla. Su mirada seguía fija en el horizonte. «No lo hice por usted, lo hice porque sé lo que se siente perder a alguien cuando todos solo miran». Esa frase se quedó grabada en la mente de Claudia, una verdad ineludible que la confrontaba con su propia indiferencia. Esa noche, el sueño eludió a Claudia. Su mente no podía encontrar la paz. Buscó incesantemente en los archivos de la empresa, revisó los registros de personal, hurgó en cada documento en busca de una respuesta, de una explicación lógica para la habilidad y el misterio de Omar. Lo que descubrió la dejó completamente helada, paralizada por la sorpresa y la revelación. Omar no tenía un historial laboral común. Su expediente anterior pertenecía a las Fuerzas Aéreas, donde había sido condecorado en numerosas ocasiones por misiones de rescate en desastres naturales y conflictos bélicos, un verdadero héroe que había arriesgado su vida por los demás. Según los registros,
había desaparecido misteriosamente de los archivos hace 6 años, borrado de la memoria institucional como si nunca hubiera existido. La fecha coincidía con un trágico accidente aéreo en el que habían muerto 3 de sus compañeros. Una catástrofe que lo había marcado profundamente y que aparentemente lo había llevado a abandonar su gloriosa carrera. La verdad sobre Omar era mucho más compleja y heroica de lo que Claudia, con sus prejuicios, jamás hubiera podido imaginar. Un pasado de valentía y sacrificio que contrastaba brutalmente con su humilde presente como conserje. Al día siguiente, impulsada por la necesidad imperiosa de obtener respuestas y por una profunda vergüenza, Claudia lo esperó al amanecer, justo en el helipuerto de la empresa, el lugar donde se había burlado de él. Cuando Omar llegó, con su uniforme de trabajo impecable y su fiel trapeador en la mano, listo para comenzar su jornada, ella lo detuvo con una determinación que no admitía dilaciones. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y una extraña excitación ante lo que estaba a punto de confesarle. «Leí tu expediente», dijo Claudia sin rodeos, su voz teñida de una gravedad inusual. «Sé quién eres, Omar, y sé lo que hiciste. Tu pasado es impresionante». Él no respondió, solo miró el horizonte, sus ojos grises reflejando la inmensidad del cielo, como si las palabras de ella no pudieran tocarlo, como si su identidad pasada fuera algo ajeno a su presente. La quietud de su postura, su silencio, era más elocuente que cualquier respuesta. «¿Por qué estás aquí?», insistió ella, su voz más suave, casi un susurro, revelando la vulnerabilidad que la situación le imponía. La pregunta brotaba de una necesidad genuina de comprender el porqué de su situación actual, de desentrañar el misterio que lo rodeaba. Omar, por fin, desvió su mirada del horizonte y la fijó en ella, sus ojos comunicando una resignación tranquila, una sabiduría que había sido forjada en la adversidad. «Porque aquí nadie me pregunta por mi pasado, solo me dejan trabajar. Es lo único que pido», respondió con serenidad. Un silencio pesado los envolvió, cargado de verdades no dichas y de arrepentimientos latentes. Claudia bajó la mirada, sintiendo el peso de su propia ignorancia y arrogancia. «Te juzgué sin conocerte», confesó, su voz apenas audible, llena de una vergüenza sincera. «Y lo peor, me burlé de ti, de tu trabajo, de tu persona, creyendo que eras inferior a mí». Era una confesión dolorosa, una admisión de su error que la despojaba de su armadura de superioridad. «Todos lo hacen», contestó Omar con una serenidad que desarmó por completo a Claudia, una calma que demostraba su aceptación de la condición humana, de la tendencia a juzgar por las apariencias. El problema no es reírse, es no tener el valor de mirar más allá de lo que muestran los ojos, de las etiquetas que se le ponen a la gente. Es la ceguera del prejuicio la que nos impide ver la verdad. Sus palabras la golpearon como una verdad ineludible, una lección que había evitado toda su vida, escondida detrás de su éxito y su poder. Claudia, por primera vez en su vida, sintió la imperiosa necesidad de disculparse, no como jefa, sino como persona, como un ser humano que había cometido un grave error, que había herido la dignidad de otro. «Tienes razón, Omar», dijo, con una voz que mostraba su arrepentimiento sincero. «A veces creemos que el valor de una persona se mide por el dinero que tiene, por los trajes que viste o por el poder que ejerce. Pero hoy entendí que hay almas que han volado más alto que cualquiera de nosotros, con una grandeza que supera cualquier fortuna». Él sonrió apenas, una ligera curvatura en sus labios que no revelaba ni triunfo ni amargura, sino una profunda comprensión de la vida. Lo importante no es cuánto vuelas, sino qué haces cuando caes, cómo te levantas y qué aprendes de cada caída. Es en la adversidad
donde se forja el verdadero carácter, respondió, sus palabras resonando con la sabiduría de quien ha experimentado la gloria y la tragedia, y ha encontrado la paz en la humildad, en la aceptación de su destino. Pasaron los días y la noticia del heroico rescate del joven mecánico a manos del conserje corrió como la pólvora por toda la empresa, propagándose de boca en boca. Algunos empleados, aquellos que antes lo ignoraban o lo veían con desprecio, comenzaron a acercarse a Omar con un respeto recién descubierto, sus miradas llenas de admiración. Otros lo observaban con una mezcla de curiosidad y asombro, intentando desentrañar el misterio de aquel hombre. Pero Claudia no podía sacarse de la mente aquella broma cruel que había pronunciado, aquella frase de burla que ahora pesaba sobre su conciencia como una losa. Cada vez que lo veía con su uniforme de conserje, la imagen de él pilotando el helicóptero se superponía en su mente, recordándole su error y la grandeza oculta de Omar. La vergüenza y el arrepentimiento la carcomían por dentro, un peso que solo ella podía sentir, un recordatorio constante de su juicio precipitado. Una tarde, mientras él terminaba su jornada, recogiendo sus herramientas de limpieza con la misma meticulosidad de siempre, Claudia se acercó a Omar con una sonrisa sincera en los labios y un juego de llaves en la mano, una mezcla de nerviosismo y determinación en su mirada. ¿Recuerdas lo que te dije aquel día?, preguntó ella, su voz suave, casi un susurro, cargada de una emoción que intentaba contener, recordando aquel momento de burla que había sido el inicio de su transformación. Omar la miró confundido, su rostro inexpresivo, como si aquel día, aquella cruel broma, ya se hubiera borrado de su memoria, perdido en el cúmulo de indiferencias y desprecios que había soportado. Lo del helicóptero, añadió Claudia, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban ligeramente, una vergüenza que quemaba su piel. Dijiste que si lo pilotaba te casarías conmigo. La frase, que en su momento había sido un arma de humillación, ahora resonaba con el peso de su propio arrepentimiento, una confesión de su arrogancia pasada, un recuerdo doloroso que la confrontaba con la verdad. Claudia bajó la mirada, avergonzada por el eco de sus propias palabras que ahora le parecían tan vacías y crueles. Era una broma cruel, lo admito, balbuceó, su voz apenas un susurro, cargada de una sinceridad que nunca antes había mostrado en su vida profesional. Pero, si me das la oportunidad, me gustaría invitarte a volar, sin promesas, sin burlas, sin esperar nada a cambio, solo volar, por el simple placer de hacerlo, respeto por que ahora te tengo. Era una invitación que iba más allá de un simple vuelo, una propuesta de redención, un intento genuino de reparar el daño causado. Omar la observó largo rato, sus ojos grises escrutando el rostro de Claudia, buscando la verdad detrás de sus palabras, la autenticidad de su arrepentimiento. Y por primera vez en mucho tiempo, una risa suave, casi inaudible, se escapó de sus labios, una risa que no era de burla, sino de una extraña aceptación, de una liberación. «Vuelo desde hace años», dijo, su voz con un matiz de nostalgia, recordando un pasado glorioso que había dejado atrás. Era una verdad que resonaba con el dolor de la pérdida, pero también con la calma de la resignación. «Entonces vuelve a hacerlo», respondió Claudia, su voz firme y decidida, con una convicción que la sorprendía incluso a ella misma. «No por mí. Hazlo por ti, por el hombre que eras, por el piloto que llevas dentro, por la pasión que sé que aún conservas. Es hora de que recuperes esa parte de ti que has mantenido oculta, que te permitas volver a sentir el viento en tu rostro y la libertad del cielo». Su mirada era una súplica, una invitación a la redención, un gesto de admiración profunda. El sol caía majestuosamente detrás de las colinas,
tiñendo el cielo de un naranja incandescente y un púrpura profundo, cuando ambos subieron al helicóptero, aquel mismo que había sido testigo de la burla y de la revelación. Las hélices comenzaron a girar lentamente, levantando polvo y hojas del helipuerto, un sonido que era a la vez poderoso y liberador. Desde el aire, la ciudad se veía lejana, casi irreal, un mosaico de luces y sombras que se extendía hasta el horizonte, un mundo de problemas y tensiones que, por un instante, se sentía distante e insignificante. Claudia lo miró pilotar con una calma asombrosa, como si nunca hubiera dejado de hacerlo, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el helicóptero fuera una extensión natural de su propio ser. Sus manos se movían, con la misma precisión que aquel día, pero ahora en sus ojos había una paz que iba más allá de la destreza, una plenitud que solo el reencuentro con una pasión perdida podía ofrecer. Era el conserje, el héroe, el piloto, todo en uno, un hombre de múltiples facetas. ¿Sabes?, dijo ella, mirando por la ventana, la vastedad del cielo la hacía reflexionar sobre la insignificancia de sus preocupaciones pasadas. A veces uno tiene que perder el control por completo para entender quién realmente lo tiene, para comprender que la vida nos enseña lecciones inesperadas en los momentos menos pensados. Su voz era un eco de su propia transformación, de la humildad que había aprendido en ese viaje, en esa conversación en el cielo, que era más profunda que cualquier otra que hubiera tenido en la tierra en una sala de juntas. Omar sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro, una expresión de comprensión y aceptación. Y a veces el destino te pone a limpiar los pisos del mismo lugar donde aprendiste a volar, respondió, sus palabras resonando con la sabiduría de la experiencia, solo para recordarte que la humildad también tiene alas, que la verdadera grandeza no reside en la altura a la que vuelas, sino en la nobleza de tu espíritu, en la capacidad de reconocer tu propio valor, sin importar tu posición o tu rango. El silencio del cielo los envolvió, un manto de paz que borraba cualquier diferencia o jerarquía. Por un instante no existían etiquetas, ni títulos, ni posiciones. Solo dos almas que habían aprendido una lección invaluable, que el respeto mutuo, la dignidad inherente a cada ser humano es la verdadera altura a la que se puede aspirar en la vida, el único valor que realmente importa. Era una conexión que trascendía las palabras, una comprensión profunda que se había forjado en el aire. Al aterrizar suavemente, Claudia bajó primero del helicóptero, sus pies tocando el suelo con una nueva perspectiva, con una gratitud inmensa en su corazón. Lo miró a los ojos con una sinceridad que nunca había creído poseer y dijo con voz firme, cargada de una emoción controlada pero palpable: «Gracias, Omar. Gracias por enseñarme que detrás de cada uniforme, de cada persona, hay una historia única que merece ser escuchada con respeto y sin prejuicios. Es una lección que no olvidaré jamás». Omar asintió, su mirada serena, sin buscar reconocimiento ni aplausos. Caminó hacia el atardecer con su trapeador al hombro, un símbolo de su humilde trabajo, pero ahora también de su profunda sabiduría. Sabía que aquel día había limpiado algo más que un hangar, más que el polvo y la suciedad del suelo. Había limpiado el orgullo ciego de una mujer y la ceguera del prejuicio de muchos, abriendo sus ojos a una verdad más profunda y humana. Una lección que se extendía mucho más allá de lo superficial. Claudia lo observó alejarse, su silueta dibujándose contra el sol poniente, con el corazón apretado por la emoción y los ojos brillando con lágrimas contenidas. Entendió que algunas promesas nacen del ego, de la arrogancia y del deseo de poder, pero otras, como la que ahora sentía crecer dentro de ella,
nacen del respeto mutuo, de la admiración sincera y de la comprensión profunda de la dignidad de cada ser humano. Era una promesa silenciosa, forjada en la verdad y en la humildad. Mientras el helicóptero reflejaba el último rayo del sol, brillando con la promesa de nuevos vuelos, una voz interna pareció recordarle algo que nunca olvidaría. Una lección grabada a fuego en su alma. Nunca sabes quién está detrás de la máscara. Las apariencias pueden engañar, la riqueza puede cegar, pero el respeto y la dignidad humana siempre deben ser innegociables, los pilares sobre los que se construye una vida de verdadero valor. Y así, la historia de Claudia y Omar se convirtió en un testimonio de que la grandeza de un alma no se mide por su puesto, sino por su corazón, por su capacidad de volar más allá de los prejuicios y de las etiquetas impuestas por el mundo.